Entonces, básicamente, por aquí vienen los tiros. En presencia de oxígeno se descompone la glucosa y se produce energía. En presencia, en ausencia de oxígeno, también se produce energía, se descompone la glucosa. Pero en ausencia de oxígeno se generan unos desechos que se denominan ácido láctico y cuerpo cetónico. Eso se estudia un poquito mejor en digestión, pero bueno, básicamente estos desechos, y ustedes lo pueden ubicar si vamos a la práctica, cuando ustedes van al gimnasio y dicen, ay Dios, te está doliendo, ese es el ácido láctico. De pronto llevaste al músculo como que al estado de fatiga, o sea, lo llevaste al máximo. Ya no estás en presencia de oxígeno, estás haciendo ejercicio o estás haciendo un esfuerzo en ausencia del oxígeno. Se producen este tipo de desechos. Este tipo de desechos, el mismo organismo los descompone y los puede eliminar, pero ¿por qué generan dolor? Porque están muy asociados a la inflamación, o sea, como les estoy diciendo, es un tipo de desecho. Yo les hice un ejemplo al otro grupo, que lo mismo pasa, o sea, glicólisis, como les dije, la obtención de carbohidratos. También puede pasar que esta presencia o esta ausencia de oxígeno se esté dando porque ustedes no comieron. Entonces ustedes de algún lado tienen que sacar carbohidratos. Entonces a veces descomponen grasa para producir energía, que es las famosas dietas keto, que se empieza a producir energía a partir de grasa, o sea, porque no se come carbohidratos. Muchachos, o sea, yo siempre una recomendación, entonces no se deja al otro grupo, pero bueno. El carbohidrato es la principal fuente de energía para el cerebro, para el músculo, para el movimiento, para todo. Solo que hay que comer carbohidratos saludables. O sea, no evitar harina, evitar ciertas cosas, pero sí hay que obtener la energía. Al producir este tipo de obtención, el ejemplo que les di al otro grupo es que muchas veces una mamá, o sea, va a tener a su bebé, está embarazada, y de pronto necesita producir energía para alimentarse ella y para alimentar al feto. ¿Qué sucede? Que de pronto ella no pudo comer, se le puso la hora, le da el hambre loca, de algún lado tiene que producir energía. Entonces muchas veces empieza a partir de la grasa o a partir de proteínas, o sea, a buscar energía de donde pueda. O sea, si no le dice el carbo o la energía adecuada, la va a producir de donde sea, y muchas veces se ha estudiado que por esta producción de pronto de cuerpo cetónico, el líquido amniótico se puede acidificar y eso puede dañar al feto. O sea, es como un ejemplo de que a veces sí hace daño, pero como todo, yo les hablé la vez anterior de que genéticamente nacemos con una cantidad de fibras y que esta cantidad de fibras lo que hace es que se entrena. El músculo se entrena. Entonces esta glicólisis anaerobia también se entrena. O sea, nosotros podemos llevar fibras anaerobias a ser aeróbicas. ¿Cómo así? Que nuestro corazón esté más entrenado, bombee más sangre, con más fuerza y pueda estar mandando más oxígeno a esas fibras que eran anaeróbicas antes. Lo otro que puede pasar es un corredor que esté acostumbrado a llegar a su kilómetro 40, se quedó sin oxígeno, pero él sabe que tiene que terminar la carrera. Él va a producir energía en ausencia de oxígeno y lo va a lograr. Después va a tener su calambre y la cuestión, y el calambre viene por este ácido láctico, básicamente. Y la fosforilación oxidativa, palabras más, palabras menos, es el ATP. El ATP se fosforila en ADP, en AMP, o sea, adenosín trifosfato, adenosín difosfato, adenosín monofosfato. O sea, es la producción de energía a través de esa obtención de sustancias más complejas y más simples. El rendimiento muscular básicamente es la capacidad de un músculo para realizar un esfuerzo de manera repetitiva. ¿Qué pasa? Que esto también se entrena. Nosotros podemos repetir, o sea, en la medida que venimos a la universidad, entrenamos la caminata. Ya usted sabía el caminito, al principio llegaba muy cansado y ahorita eso no es nada, es 1 kilómetro que tanto. Y así sucesivamente, o sea, eso se entrena. Realizar varias repeticiones es una forma de rendimiento muscular, ya sea caminar, nadar, correr, o sea, es una manera de ir entrenando nuestro sistema muscular. La fatiga muscular es la disminución de la capacidad del músculo para realizar en presencia de ejercicio
punción o alguna contracción. ¿Qué pasa? Que es reversible. O sea, nosotros podemos llevar el músculo a la fatiga. De pronto tú estás acostumbrado a caminar 5 kilómetros y un día te caminas 10. Ahí estás llevando el músculo a la fatiga. ¿Por qué se habla de que es reversible? Porque en condición de salud y un reposo, fibra vuelve como un estado de estabilidad, de homeostasis, de tranquilidad y te deja de doler. Pero que llevaste el músculo a la fatiga. Hay dos tipos de fatiga. Está una que es central y una que es periférica. La central es una fatiga como que generalizada. Puede ser por malestar, por un estrés, por alguna causa, o sea, como que más fisiopatológica. O puede ser por una causa neurológica y es central. Y también hay un tipo de fatiga periférica. Esta fatiga periférica puede ser así como que fuiste al gimnasio, necesitaste un músculo específico y ese músculo específico empezó a, o sea, se fatigó porque, bueno, le sacaste la leche. ¿Ah? Llega al fallo. O sea, a veces, de hecho, hay entrenadores que dicen hasta llegar al fallo. Y hay, ¿no viste los memes que dije, yo en el gym, a llegar al fallo, y entonces la gente dándole a la lengua, hablando. El brollo al fallo, algo así, o sea, que ahí también chiste de eso. Pero sí, básicamente no te responde el cuerpo. Es un dolor, agotamiento, o sea, ese es en la fatiga muscular, o sea, periférica de músculos o fibras específicas. Y también que muchas veces hay que evaluar, dependiendo del tipo de fatiga, como que por qué se está dando. De pronto no comiste, de pronto en verdad ya está el fallo, o de pronto sí es algo que hay que estudiar, que no tiene razón de ser y hay que descartar. Otra cosa es el tono muscular, o sea, esos son como que características. O sea, puede darse la obtención de energía, que eso no es que es característica, es de dónde obtiene la energía el músculo. El rendimiento es algo que se entrena, es la repetición de ejercicio, básicamente. La fatiga es como ese llegada al fallo del músculo, y el tono es un estado fisiológico que se presenta en los músculos, de una tensión pasiva. Si yo le pongo estado de tensión pasiva, yo ustedes saben que eso es tono muscular. ¿Qué sucede? Este estado de tensión pasiva es un proceso que se ejecuta en cada músculo del cuerpo y lo coordina siempre el sistema nervioso central. Entonces, ustedes han visto a veces que dicen, no, el bebé es durito, o el bebé está como ay, aguadito. Eso tiene que ver con el tono, esa tonicidad o esa respuesta muscular. Por ejemplo, el hecho de levantar la cabeza, creo que en los niños hasta los 2-3 meses, o sea, eso neurológicamente se va evaluando la respuesta neurológica del niño. Y por ahí muchas veces se puede detectar si hay un grado de retraso, de autismo, de característica especial, de falla en el lóbulo, no se está desarrollando adecuadamente. A nivel muscular, como está tan relacionado o íntimamente relacionado con el sistema nervioso, la generación de potencial de acción, se puede valorar el estado neurológico de un paciente. Las estructuras reguladoras son las vías que pertenecen a la médula espinal, cerebelo, ganglio. Entonces, ahí ya un neurólogo va más allá, o sea, pierde cierto tono. De hecho, hay enfermedades que de pronto no pueden hacer esto. Estos son movimientos precisos. Pero así como pierden esta capacidad de ejecutar este tipo de movimientos, también pierden tonicidad, o sea, van perdiendo respuestas. Otro estado de tono muscular, por ejemplo, ustedes han visto, ustedes tienen en posición de reposo la mandíbula en su sitio, la mandíbula no se cae o la boca no se abre. Hay pacientes, ustedes lo han visto, que tienen la boca abierta todo el tiempo. Ellos, por otra característica, de pronto son respiradores bucales, de pronto su tono es inadecuado o no es el tono ideal porque tienen alguna malformación o una discrepancia maxilomandibular, entonces no hay una competencia labial adecuada. La hipertonía es un aumento de fibras contraídas en el músculo. Estas fibras contraídas se dividen en espasticidad y rigidez. La rigidez es como una contracción constante y espasticidad es que se da como espasmo, como si fueran como calambre. Hipertonía, un ejemplo de hipertonía para ustedes en su vida diaria, ustedes van a palpar los músculos masticadores y los pueden como una piedra. De pronto el paciente es bruxómano, un bruxómano severo. Entonces puede tener esto como si hubiera ido al gimnasio, o sea,
¿Qué pasa? La fuerza de mordida normal, porque la fuerza se mide en newtons, eso tiene que ver con la masticación, la fuerza del músculo, eso es una recta de física. Pero es entre 70 a 150 de la masticación normal del ser humano. En bruxismo puede llegar a 600, 500 newtons, o sea, es una fuerza demasiado exagerada. Y eso puede generar contractura del temporal, contractura del macetero, o sea, mucho dolor. Eso son características también. El dolor es una característica de que de pronto hay una contracción sostenida. La hipotonía es una disminución de las fibras contraídas. Ya les dije, puede ser por alguna incompetencia. O sea, esas personas que no cierran la boca y tienen la boquita siempre, por ejemplo, el labio caído, tiene hipotonía labial. Esa hipotonía puede venir dada por que no cierran completamente. O sea, tienen los dienticos vestibularizados, tienen el mentón atrasado, o sea, toda la mandíbula retrasada en comparación al maxilar. Y pueden generar esa disminución o esa incompatibilidad de cerrar adecuadamente la boca, como una persona que tiene todo su esqueleto compensado. La distonía es cuando no hay fibras contraídas, pero se presentan igual movimientos repetitivos e involuntarios. O sea, es como que no hay contracción de fibra, y eso le hacen un estudio, a ver si se está generando el potencial. O sea, ya son como que estudios más específicos. Y se genera como una diferencia entre la respuesta del sistema nervioso y la respuesta de la contractura muscular. Ya eso lo estudia un neurólogo, o sea, como que un poquito más profundo. Ustedes se pueden dar cuenta que de pronto hay movimientos como que involuntarios a nivel de cavidad bucal o a nivel general. Entonces ya pueden ahondar o consultar con el neurólogo y él puede como que dar más un diagnóstico preciso. Hipertonía es otra clasificación, pero es conocido como más lesiones en lóbulos específicos, por ejemplo el frontal. Entonces se encuentra o se siente el músculo de manera distinta. Pero ustedes en su consulta, o sea, somos odontólogos, llegamos a la consulta, por lo menos una consulta básica, ustedes pueden decir, no, aquí hay mucha contractura muscular. Si un paciente, por ejemplo, con edentulismo parcial o total puede tener hipotonía. ¿Por qué? Porque todo músculo que no se entrena se atrofia. O sea, toda célula que no se usa se va atrofiando. Nuestros músculos masticadores están hechos para masticar. Un paciente que de pronto lo único que toma es papilla, porque no tiene dientes, estos músculos van a perder mucha tonicidad. O sea, tú los tocas y van a tener, no van a tener respuesta. Aquí, en el músculo liso, siempre vamos a hablar del músculo liso básicamente en relación al estriado. O sea, sirve como mucho la comparación para poder estudiar. El músculo liso y la pared o representa las paredes de casi todos los órganos huecos. Acá vamos a hablar de tono, y el tono es lo que le permite a esa musculatura lisa, en esas vísceras o órganos huecos, mantener la cavidad interna libre, o sea, mantener ese agujero para ya sea sangre, orina, o sea, para lo que sea, para el aire, para lo que necesite estar contenido adentro. Una de las mayores particularidades es la carencia de qué. Exacto, pero no lo leen tampoco. O sea, no sé si me está siguiendo la clase. Y el músculo tiene un tamaño entre los 20 y 500 un micrómetro. O sea, cuando le pregunto así es porque yo siento que de alguna manera a mí me servía, cuando estaba en bachillerato, me acuerdo que no entendía nada de física, y yo me ponía a repetir con el profesor a ver si se me quedaban las fórmulas. Entonces, a mí, método de estudio me funciona un poco como que ir repitiendo para fijar reconocimiento. ¿Cuál es el filamento grueso? La miosina. ¿Ustedes leyeron algo? Nada. ¿Cuál es el receptor de la acetilcolina? No, porque hace ratito me dijeron que no entendía nada y le pregunté así como dos cosas, o sea, como base y yo dije, no entendí nada. Fíjense que cuando un músculo está relajado, primero que nada, fíjense como la distribución, no hay línea Z a línea Z. Fíjense que la distribución
es como, o sea, aquí se ve como una especie de rombido, ya vamos a ver por qué se dispone así. Pero básicamente la actina y la miosina no se superponen en el mismo plano, o sea, actina, sino que está la actina de un lado, la actina del otro. Y cuando se desplazan, se deslizan en sentido paralelo, pero opuestos. Ya ahorita igual ahí les voy a mostrar. Fíjense que es como un solo núcleo. Y la otra diferencia es que recuerden que en el otro músculo actúa como un sinsitio. Cuando oigan sinsitio es como una unidad. Es decir, todas las fibras o todos los sarcómeros se contraían de manera simultánea. Aquí ocurre lo mismo. En este músculo unitario, todas las fibras se contraen de manera unitaria. ¿Qué sucede? Que en el otro músculo, en el esquelético, que es voluntario, necesitabas un estímulo. El estímulo es que como el músculo es voluntario, había una orden específica para el movimiento del músculo. En este hay un centro marcapasos, que es el que marca como el ritmo de la contracción del músculo. Fíjense que ustedes no están pensando en respirar y simplemente lo hacen. Ustedes no están pensando en filtrar sangre a través de y producir orina, pero simplemente lo están haciendo. Ya va. Hay dos tipos de músculo, el unitario visceral y el multiunitario. El unitario visceral actúa así, necesita un centro marcapaso. Entonces, aquí podemos asemejar una diferencia y una similitud. Los músculos involuntarios. ¿Cuáles son los músculos involuntarios? ¿Cuáles son los músculos involuntarios? Ya va. ¿Cuáles son los músculos involuntarios? El liso y el cardíaco. Ajá. El liso y cardíaco necesitan un centro marcapaso. Eso es que tienen como un sitio en la víscera, en el músculo, ¿verdad? Que genera un potencial de acción único. Ese potencial de acción único hace que el músculo, en general, se mueva de manera rítmica. O sea, se da la contracción, se vuelve a dar la contracción. Fíjense que cuando estudian el corazón, o sea, para hacer la similitud, pues, hay un electrocardiograma y hay una gráfica que es constante, o sea, tiene unos picos constantes. Y esa gráfica sirve para estudiar lo que es el movimiento rítmico del corazón. Este músculo unitario actúa igual, tiene como un centro marcapaso que permite que él siempre tenga como que un ritmo para funcionar. El multiunitario también es autónomo, pero tiene una similitud con el esquelético. Necesita un estímulo. Este responde de manera autónoma, ¿ok? No lo controla uno. Pero necesitas un estímulo, ya sea la luz, ya sea algún estímulo, ya sea adrenérgico o colinérgico. Eso me refiero porque el multiunitario, que vamos a leer, está presente en algunas arterias. Entonces, si hay una alteración del ritmo cardíaco, entonces va a haber alteración de esas arterias, o sea, del ritmo o de la respuesta en esos vasos. Entonces, por eso necesita como un estímulo para funcionar. Sigue siendo autónomo, pero no va a tener ese ritmo marcapaso de ritmicidad o de estabilidad. El unitario deriva del hecho de que a partir de ese marcapaso se genera un potencial de acción. La contracción se propaga a todas las células que conforman el músculo. Se comporta como una unidad porque toda la contracción se da de manera rítmica y ordenada, incluso un poco más lenta, porque la actividad de ATP es un poco menos marcada. O sea, igualito necesita ATP cuando se da la contracción, pero es menos marcada que en el estriado. En el estriado, por lo general, los movimientos son más potentes y más definidos. Estos músculos reciben inervación nerviosa, pero tienen actividad automática. El multiunitario viene de la iniciación de la contracción de un estímulo nervioso, ya sea, como les expliqué, de un estímulo, ya sea como de la luz. Cuando dice agonistas es neurotransmisores o moléculas que van a dar una orden específica por alguna razón. Ajá,
cuando les estaba explicando, el ciliar, el que modifica el radio de la curvatura del cristalino, el de líquido, eso sobre todo tiene que ver con la luz. ¿Qué otro estímulo puede modificarlo? Drogas. Y te va a modificar la acción del músculo, te la puede alterar. El de las grandes arterias. Grandes arterias, por ejemplo, si tu corazón late más rápido porque estás en modo alerta, ahí tienes el que está transmitiendo, es como que la adrenalina. Entonces necesitas en esas arterias acelerar de pronto el proceso de contracción y ahí se modifica. O sea, hay un estímulo distinto que está modificando la acción del músculo. O sea, la iniciación de la contracción de ese músculo. Reciben inervación a través del sistema nervioso autónomo. Es controlado por el sistema simpático y parasimpático. Estos sistemas actúan en la homeostasis. Por lo general, el simpático tiene que ver mucho con adrenalina, norepinefrina, o sea, como que con modo alerta, modo de acción. Y el parasimpático tiene que ver más con vuelta a la calma. O sea, para que tengan como una idea. Igualito eso se estudia un poquito más profundo. Pero ya cuando actúa el parasimpático, estamos como que regresando más a la calma, a la homeostasis. Entonces hay uno que de pronto es excitatorio y el otro sistema es un poco más inhibitorio. Muchas veces se puede ver terminales que tienen terminales cruzadas, que por eso era que se veía como si fuera un rombito. Aquí no hay sarcómero totalmente definido, igualito está presente la actina y la miosina, o sea, igualito están presentes. La contracción ocurre por formación de puentes y la actividad ATP, que ya lo expliqué, que es un poco menos, si se quiere, dramática o menos agresiva que en el momento de la... O sea, está más asociado a la actividad de la adrenalina, norepinefrina, o sea, es como más alerta, huida. ¿Y el cómo no está claramente definido? Porque no hay de línea Z. La línea Z son las que como que definen el sarcómero como tal. Y recuerden lo que el cuadrito, bueno, si se recuerdan, no hay verdad. Esto está muy definido porque fíjense lo que les dije, actina, miosina. En el otro son fibras. Entonces es actina, miosina, actina. O sea, no hay como que el cuadrito así perfecto de aquí está la actina, aquí está la actina y aquí está la miosina. Y aquí está la actina, o sea, como todo demarcado. Allá es la fibra de actina, la fibra de miosina, la fibra de actina. Y cuando se desplazan en sentido, como les dije, ahorita lo van a ver, pero en sentido paralelo y contrario. O sea, no es como que vamos a alar a la actina hacia el medio, no. Este va hacia acá y este hacia acá. Entonces no se ve ninguna estriación porque ellos simplemente se deslizan. Es como si se deslizaran así. Entonces no hay una definición como tal de eso. Ajá. Aquí. La calmodulina es básicamente una proteína que tiene la capacidad de fijar o de modular el calcio. Eso es como que dato curioso, téngalo por ahí, o sea, guarda. Como en todos los tejidos, el potencial de acción viaja por la membrana celular. Aquí, palabras más, palabras menos, básicamente el calcio en el otro músculo, el calcio se fijaba sobre todo en la tropomiosina, ¿ok? Se liberaba y se fijaba la tropomiosina. Aquí el calcio tiene que entrar en la célula, en el músculo, para activarse, pero entonces necesita tanto calcio realmente que entra a través de los canales calcio dependientes y aparte hay receptores, o sea, como que neuroreceptores específicos para calcio que ayudan como que a recaptar más calcio. Del mismo modo, para que la concentración de calcio baje, es igual que en el otro músculo, o sea, es igual que en todo. Vienen las bombas y regresan el calcio para su sitio para que se dé la relajación. O sea, en todos los procesos se tiene que haber liberación de calcio y ya después, cuando necesitamos que la concentración de calcio o de sodio vuelva a su sitio, vienen las bombas de sodio potasio y de sodio calcio. Las oscilaciones del potencial generan contracciones
espontáneas que mantienen el músculo haciendo una fuerza o una tensión permanente. Y eso fue lo que les expliqué, que a través del tono es que el músculo no colapsa. O sea, las vísceras se mantienen como en su espacio hueco. Fisiológicamente modulada por descarga adrenérgica o colinérgica. Adrenérgica, adrenalina, ¿se acuerdan? Colinérgica, acetilcolina. Ajá, aquí están los 5 pasitos. Como les digo yo, para todos, ustedes no tienen que escribir exactamente todo lo que yo escribo allí, pero sí me lo tienen que entender, porque si no van a escribir una loquera. Pueden simplificar sus palabras, o sea, como les estaba ahorita explicando a los otros muchachos. Los otros 8 pasos de la contracción, o sea, del músculo estriado, no tienen que ponerle 8 pasos. Pueden echar su cuentico. Llega la acetilcolina, se une al neuroreceptor, se libera, entra el sodio, potencial de acción, y capaz que ustedes hacen 6 pasos. Pero en esos 6 pasos ustedes me simplifican y tienen todo, o sea, lo que se necesita. Aquí igual. De pronto aquí ustedes no tienen que escribir que puede entrar por la proteína G, no. Pero ¿qué es lo que me tienen que decir? Se inicia el potencial de acción y se abren los canales de calcio. Los canales de calcio, ¿se acuerdan? Eran como los tubulitos que atravesaban la membrana. ¿Se acuerdan de eso? En la fibra nerviosa que lo estudiamos. Ajá. Se inicia el potencial de acción, entra el calcio. ¿Cómo puede entrar el calcio? ¿Por esos canales o por receptores específicos de calcio? Básicamente pueden decir eso. El calcio se une a la calmodulina y este complejo a la cadena de miosina. O sea, ¿cuál es el complejo? Calcio más calmodulina, eso es un complejo. Y a eso, para que no se asusten con la palabra que está abajo, el complejo es calcio-calmodulina. O sea, calcio-calmodulina es un complejo. Y como lo estoy poniendo así, ese complejo se llama, es una sinasa. No, está bien, calcio, o sea, Ca, y calmodulina, ¿verdad? Y eso es igual a decir la sinasa. O sea, una sinasa, calcio-calmodulina. Sinasa, así como está acá. O sea, sinasa, eso es una palabra. Pero la sinasa no es más que ese complejo. O sea, el calcio y la calmodulina, de hecho, hay muchos complejos. Lo que pasa es que después van a ver, cuando hablemos en otra, o sea, hay otros usos que también se le llama citoquina. O sea, hay uniones de moléculas que simplemente tienen un nombre como para referirse. Pero cuando, o sea, lo que no quería era que se asustaran, porque después dice, esta sinasa, ¿qué es eso? O sea, el calcio, se inicia el potencial de acción, se libera el calcio. El calcio entra a través de los canales dependientes o de receptores específicos. Y luego se une el calcio a la calmodulina, o sea, eso forma un complejo, ya. Ese complejo fosforila la miosina. ¿Para qué? ¿Quién se une a la miosina? La actina. O sea, siempre la idea es siempre que la actina interactúe con la miosina. O sea, porque si no, no se da la contracción. Luego de que se unen la actina y miosina, ¿eso qué es propiamente? No. Cuando la actina interactúa con la miosina, ¿qué está pasando? La contracción propiamente dicha. Ah, pero sí, o sea, así como en el otro, cuando aquí. Ya. Cuando el calcio disminuye, se da la plaza. O sea, después de que se da la contracción, las bombas se activan para que el calcio disminuya y se da la plaza. Ya, eso es todo. Profesora, igualmente si hay miosina y actina en el músculo liso se diría sarcómero, donde está conformado. Pero no está definido porque no hay la presencia de línea Z. Ah, ok, el sarcómero tiene que ser línea Z. En este caso Sí. son de Como están superpuestas, ellas no están como en un cuadrito enmarcado, sino que simplemente se dice eso. Que y ese espacio no tiene un nombre, ese espacio, entre ellos. No, se habla de que actúa por puentes cruzados, es porque, o sea, la miosina es un puente, por decir, y la actina es otro. Entonces, pero no tiene. Una se sobrepone a la otra. Una se sobrepone a la otra, simplemente. La acetilcolina y norepinefrina, ¿verdad? Pueden actuar en algún momento como estimulantes o inhibidores. Depende de lo que necesite el músculo. O
sea, o excitarse o como que relajarse. La mayoría de hormonas afectan la contracción en algún grado. La musculatura se relaja dependiendo de los factores tisulares locales. Cuando se habla de tisulares de tejidos, o sea, factores de tejidos locales. Por ejemplo, ¿cómo puede contraerse o relajarse un vaso? Ustedes se cortan. Eso es algo muy local. O sea, no va a darse en todo el organismo, se da solo en ese vasito. Entonces, ahí necesitamos que se dé una vasoconstricción y el cuerpo lo sabe. Ahí puede afectarse y ahí se va a dar un proceso de contractura muscular localmente. Y se puede relajar también ahí. O sea, pero ¿qué es lo que está pasando? Algo muy local. O sea, te cortas. Y ahí necesitas que se dé la contracción. Pero está localizado, o sea, no es algo sistémico o te va a generar una hipertensión. No es ahí, o sea, súper localizado. Y la entrada o salida de iones de calcio. Por tanto, sin la entrada o salida de iones de calcio, la concentración de calcio en la celular, por eso es que es tan importante. El calcio es importante para los huesos, o sea, para la síntesis de huesos, para la contracción muscular, para la contracción cardíaca, para la contracción de músculo liso. El calcio es importante para que se dé la liberación de neurotransmisores y para que se dé todo el proceso. O sea, si no tenéis calcio, básicamente no vas a transmitir bien la información. O sea, muchas cosas pueden pasar. Bueno, entonces tome leche. Ajá. Fíjense que aquí, básicamente, el estriado, la biosina tira hacia el medio la actina. Yo ahorita les voy a pasar un video al grupo de los delegados para que lo compartan. O sea, lo encontré, me pareció así que estaba chévere y yo digo, lo pueden ver así como más didáctico. Lo iba a pasar aquí, pero pasan muchas cosas también. Y aquí, el filamento, o sea, aquí y vendría, o sea, imagínense que lo rojito es la actina. La actina va hacia la derecha, la que está abajo va hacia la izquierda. Entonces, por eso es que se deslizan es así. No hay como una contracción hacia el medio. No hay un acortamiento de sarcómero porque no existe. Simplemente hay una superposición. Y por eso es que tampoco hay esas estriaciones, porque simplemente ellos se deslizan. O sea, tú no estás viendo, simplemente ves como que el músculo se encoge y se relaja. Cuando está contraído se... Aquí en los factores determinantes de la función del corazón, o sea, vamos a pasar al corazón, que es músculo cardíaco. El liso básicamente es eso, tiene que ver, o sea, lo más interesante es que no hay un sarcómero definido, o sea, todo es interesante, y que es dependiente del calcio y la hemoglobina, o sea, actúa demasiado el calcio en el proceso de la contracción. Ajá. ¿Se entendió? Un músculo liso. Es corto realmente y creo que lo pueden estudiar con mucha comparación, o sea, con respecto al estriado. En el corazón, fíjense que volvemos a lo del marcapaso, porque la contracción es rítmica y ordenada. O sea, hay un... ¿Ustedes cuánto tienen el examen? O sea, que el otro grupo fue el que me dijo que puede. Vamos a ver si siguen con esa... Lo que pasa es que ellos el primero tienen metodología, metodología del juego. No tenía ni un golpito. Ajá, contracción rítmica y ordenada, generar cavidades cardíacas, o sea, en las cavidades la presión, enviar volumen de eyección o de sangre oxigenada al cuerpo y suplir necesidades metabólicas. O sea, básicamente el corazón, ustedes han visto una bomba de las que agarra agua en su casa. Básicamente el corazón hace eso, recibe la sangre, la filtra y la eyecta a todo el cuerpo, con mucha fuerza. O sea, es una bomba muy fuerte. La oxigena. Eso es otro proceso más específico, pero bueno. O sea, lo hace a través de los pulmones y hay una circulación mayor y lo menor, pero bueno. Ahorita básicamente le llega sangre sin oxígeno, la oxigena y la envía al resto del cuerpo. Aquí ustedes vieron la disposición del sarcómero, prácticamente son fascículos que se definen el sarcómero. La disposición del músculo liso básicamente son fibras gruesas y fibras finas, que son miosina y actina, que se superponen. Básicamente se superponen y se deslizan. En el corazón está formado por una banda que se inserta en la arteria pulmonar y se
dispone de manera helicoidal, o sea, sus fascículos es un helicoide, básicamente en forma circular. Y da la apariencia así de las hadas, ¿ven esto? O sea, esa es la disposición del músculo cardíaco a nivel macro. El miocardio presenta dos tipos de células, auriculares y ventriculares. Las células musculares que presentan pocos biofilamentos, pero son capaces de generar potenciales de acción. Eso se da a nivel de los ventrículos. O sea, ahí es donde se genera como que ese marcapaso natural del corazón. O sea, los ventrículos son como los comandantes de la actividad cardíaca. Son las células miocárdicas capaces de generar potencial de acción y generar contracción. Los miocitos cardíacos se disponen en haces en sentido circular y espiral. Entonces, ¿cómo se disponen? En sentido circular y forma de espiral. Aquí básicamente se van a estudiar son tres conceptos y que tiene que ver con cosas que ustedes quizás han escuchado, no sé, de pequeño, de bachillerato, sístole, diástole, ¿lo han escuchado? Sí, pero yo no me acuerdo. Sístole es contracción y diástole es dilatación del corazón. Cuando se contrae el corazón, así como todos los músculos, se pone o se acorta, y cuando se dilata, su nombre, su diástole, el corazón se pone grandote. Uno tiene que ver con la fase de llenado y con la otra de eyección o vaciado. La precarga es la longitud de la miofibrilla en reposo antes de la contracción ventricular. Si se da la precarga y dice que es antes de la contracción, ¿qué es? La relajación. O sea, el músculo está relajado, como que preparándose. O sea, ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el sarcómero claramente definido. Antes de darse la contracción, hay una longitud. Él se acorta cuando se da la contracción y luego se relaja y vuelve a su longitud inicial. Aquí lo mismo. La precarga es la longitud de la miofibrilla antes de darse la contracción. Entonces, está en proceso de ¿qué? De relajación o de diástole o está representada por un volumen diastólico. Esto no se lo tienen que estudiar, pero el volumen diastólico es básicamente el volumen de llenado. Eso va a depender mucho de cada persona. Las personas que entrenan a veces dicen vulgarmente, tienen el corazón recrecido. O sea, ellos tienen más capacidad como que de llenado que una persona que de pronto no hace nada. ¿Eso es malo? No, eso es una adaptación del corazón. ¿Por qué? Porque tiene que suplir más carga muscular. O sea, los músculos demandan más oxígeno y más sangre. Entonces, como tiene que bombear más, llega un momento en que el corazón se ensancha un poco para poder cargar más sangre y poder eyectar con más fuerza. Bueno, los músculos, los órganos en general. Entonces, ¿la precarga qué es? Una longitud de la miofibrilla antes de darse el proceso de contracción. Si yo digo precarga, digo igual, sístole o diástole. Diástole es relajación. La poscarga depende de la resistencia periférica y la presión contra la que se vacía el corazón, así como la geometría de la cavidad ventricular. ¿Qué pasa? Eso lo vamos a ver más profundo en el corazón, pero igualito. Poscarga sería igual a sístole. Y depende de la contracción o del volumen de eyección. Es decir, si necesitamos bombear mucha sangre, va a haber más fuerza de contracción. O sea, ¿por qué? Porque tiene que como que empujar toda esa sangre. ¿Para qué? Porque acuérdense que un solo latido del corazón le manda sangre a todo el cuerpo. O sea, el corazón hace como que ¡plac! Y manda sangre a todo el organismo. Tiene que ser muy fuerte esa contracción. Entonces, poscarga es igual a sístole. Y diástole es relajación. Sístole es contracción. Y contractibilidad o capacidad contractil no tiene que ver ni con la diástole ni con la sístole, sino con su capacidad de contraerse. O sea, el corazón o la miofibrilla tiene una capacidad de contracción. La característica de la fibra miocárdica y su forma de responder
rapidito, ¿verdad? Entonces el corazón se puede pasear y llenar más rapidito. Cuando están asustados también pasa, cuando tienen que correr pasa, cuando están relajados, acostaditos en su casa, el corazón actúa más lentito. Entonces esa contractibilidad puede depender de sus cambios neurohormonales. Cuando presentamos el examen. Ajá, cuando vienen al examen con la profesora Carolina, ella les está dando eso, ella viene al hacer el examen. ¿Y cómo le Es hormonal y viene a más de. Pero viene a hacer el examen. Pero ella la conoce. Sí, ya tenemos una vez. Bueno, ahí se le va a acelerar un poquito el corazón. Explica la extraordinaria del corazón para responder a las demandas. O sea, la contractibilidad es como esa capacidad de contraerse la miofibrilla dependiendo de los estímulos externos. O sea, ya sea neuronal, hormonal y las variaciones de precarga y poscarga. Eso es de demanda de muscular, de por qué necesitas, o sea, que estás corriendo, que estás nadando, o lo que ustedes dijeron del examen, o sea, es la capacidad de la contracción. El potencial es producido por apertura de dos tipos de canales, o sea, el potencial de acción del corazón. Están los canales de sodio y potasio. ¿Por qué? Porque se genera el potencial de acción. Igualito los canales lentos de calcio y el calcio con el sodio. ¿Qué pasa? Acuérdense lo que vimos en músculo liso. El calcio era muy importante, tenía unos receptores específicos para calcio. El corazón también tiene, o sea, aparte de los canales propios de calcio, hay unos receptores que incluso hay enfermedades del corazón que farmacológicamente de pronto hay medicamentos que bloquean esos canales para que no se dé esa captación de calcio, porque puede generar arritmias, puede generar algún prolapso, o sea, algún problema. Entonces, hay veces que se juega con eso, como que bueno, que no se capte tanto calcio para que no haya como que tanta aceleración. Y la permeabilidad al potasio disminuye. Aquí lo que se habla es que en el potencial de reposo se recapta menos el potasio, o sea, tiene como una baja permeabilidad al potasio. Pero básicamente, los tres conceptos que debemos manejar en el corazón es precarga, que es diástole, poscarga, que es y la contractibilidad, que es aparte, o sea, es la capacidad de la miofibrilla de contraerse, independiente de precarga y poscarga. ¿De qué puede depender? De esos factores externos, neuronal, hormonal, de las demandas energéticas. De eso es lo que depende. Ajá. ¿Y qué hay en el corazón? Hay receptores o el potencial se inicia con canales de sodio-potasio y con canales de calcio-sodio. Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran en función. Pienso que puede salir bien y que quizás hoy no sé si entendieron todo. Si tienen alguna duda, pregúntenmela ahorita. O sea, sé que es largo, pero puede ser que